Burrus Frederick Skinner fue un psicólogo, filósofo social y autor norteamericano. Condujo un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Escribió trabajos en los cuales propuso el uso extendido de técnicas psicológicas de modificación del comportamiento como una forma de ingeniería social. Skinner se graduó y doctoró en psicología en Harvard en 1931 y llegó a formar parte de esta institución como investigador en 1936, para luego pasar a desarrollar sus actividades docentes en la Universidad de Minnesota y después en la Universidad de Indiana, antes de volver a Harvard como profesor en 1948, donde ejercería el resto de su vida. Skinner fue objeto de muchos galardones a lo largo de su vida. En 1968 recibió la Medalla Nacional de Ciencia por el presidente Lyndon B. Johnson. 3 años después fue premiado con la Medalla de Oro de la Fundación Psicológica Americana y en 1972 fue concedido el Premio de Humanista del Año de American Humanist Association. Justo 8 años antes de su muerte, recibió la primera mención por una vida contribuyendo a la psicología por la American Psychological Association. Buenas noches. Nos encontramos hoy con el psicólogo Frederick Skinner, uno de los mayores exponentes del paradigma conductual, que ha sido fuertemente criticado por su pretensión de controlar al individuo. Buenas tardes, doctor. Es un placer tenerlo hoy aquí en la cabina. Muy buenas tardes. Yo me encuentro muy complacido de estar aquí en compañía de todos ustedes. Cuéntenos más sobre usted, profesor. ¿De dónde y cómo surge su interés por el conductismo? Bueno, como probablemente muchos de ustedes ya lo sepan, yo desistí de mi carrera de ser escritor, porque me pareció fundamental que antes de escribir acerca del comportamiento humano, lo entendiese. Por este motivo decidí estudiar psicología. Cuando entré a Harvard me encontré con una psicología poco desarrollada, muy centrada en los procesos mentales privados y con teorías que estaban muy relacionadas con la filosofía, incluso más que con un estudio científico del comportamiento. Me di a la tarea de revisar algunos de los trabajos de mis colegas que probablemente ustedes ya conozcan, el Dr. Watson y el Dr. Pavlov. Pero me di cuenta de que el condicionamiento clásico que ellos proponían era poco representativo de la potencialidad inmensa de aprendizaje propia del ser humano, ya que prácticamente solo podían existir en entornos muy controlados y artificiales en los que se pudiesen introducir estímulos condicionados. Ok, y es ahí cuando usted propone el condicionamiento operante, ¿no es así? En efecto. El condicionamiento operante es un proceso en el cual, como su nombre lo indica, el sujeto opera sobre el ambiente. Si bien las personas suelen confundir, incluso igualar el condicionamiento clásico con el operante, debo dejar en claro que mi propuesta va un paso más allá, al ser aplicable a todos, en casi cualquier ambiente, además de introducir el uso de refuerzos. ¿Qué tipo de refuerzos propone? Mira, de entrada yo propongo refuerzos tanto positivos como negativos. Si tras la conducta se emite un estímulo, hablamos de un refuerzo positivo, como cuando a un niño después de hacer algo bien se le aplaude. Si después de la conducta se retira el estímulo, entonces nos encontramos ante un refuerzo negativo. Ya en este tema, ¿podría decirnos cuál es la diferencia entre un estímulo negativo y un castigo? Estos tienden a confundirse bastante. Antes que nada me gustaría apuntar que las personas que los confunden no entienden con claridad mi propuesta. Y aún peor, probablemente no sepan qué fin persiguen al aplicarla, ya que la diferencia fundamental entre estos dos valiosísimos conceptos es precisamente su finalidad. Si queremos aumentar la probabilidad de una conducta, hablamos de refuerzo, este sea negativo o positivo. Y si queremos disminuir la probabilidad de esta, es cuando el castigo entra en escena. Gracias por la aclaración. Sin duda, uno de los aspectos más interesantes sobre su propuesta son sus experimentos. ¿Por qué los animales y no personas? ¿De verdad usted piensa que el parecido es tal que los avances y descubrimientos con unos aplican con los otros? Mira, yo siempre he pensado, de hecho hasta la fecha pienso, que la única diferencia entre animales y lo que yo llamo el hombre está en el campo de la conducta verbal. Una vez que gracias a la evolución el comportamiento verbal se hizo posible, se empezaron a disponer de condiciones que llevaron a la humanidad a obedecerse y observarse a sí mismos y a su comportamiento. Esto a fin de cuentas es completamente un producto social. El hombre no se pudo volver consciente sin estar en continua convivencia con otras personas. Estas personas crean los parámetros para que el hombre realice una autoevaluación.
Así, los descubrimientos en animales son perfectamente aplicables a humanos siempre y cuando los refuerzos o castigos que apliquemos se encuentren adaptados a su cultura. Sin duda, declaraciones que dan mucho de qué pensar. Muchas gracias, doctor. Haremos una breve pausa comercial y al volver atenderemos las preguntas de dos afortunados radioescuchas. UNAM se pone en línea con la vanguardia académica del mundo al crear nuevas opciones educativas como oferta de carreras innovadoras que miran al futuro y la posicionan en la frontera del conocimiento. Al optimizar en tiempo y calidad el proceso hacia el posgrado, como las universidades más avanzadas a nivel mundial. Y al brindar diversas posibilidades de titulación que faciliten a los estudiantes el ingreso al mercado laboral. UNAM, ideas en libertad. Hemos regresado a la cabina con el profesor Skinner. A continuación, pasaremos a atender algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe, soy estudiante de psicología, conozco bastante bien su trabajo, sin embargo, no soy su admiradora. Me gustaría saber la opinión del doctor Skinner sobre la crítica que le hace Noam Chomsky a su libre conducta verbal y a su conductismo en general. Es una pregunta bastante interesante. Esta crítica ha sido una de las más mencionadas en los medios. ¿Qué tiene para decir al respecto, doctor? Bueno, antes que nada es una pena, Guadalupe, que no te consideres una admiradora del conductismo. Te lo recomendaría. En consecuencia te diré lo que pienso de Chomsky. En 1985, alguien a quien yo desconocía me envía una crítica a mi libro. Esta persona en efecto es Chomsky. Cuando comencé a leer su crítica, si se le puede llamar así, pude darme cuenta de que él no entendió el libro, no entendió los conceptos, básicamente no entendió lo que yo propuse. Entonces dejé de leerla. Así que si quisiera responder a tu pregunta, o incluso si quisiera responderle al mismo Chomsky, tendré primero que terminar de leerla. Y no tengo intenciones de hacer eso. Muchas gracias por tu llamada. Bien, sin duda el tema de la crítica que le hace a Chomsky es interesante, pero pasaremos a contestar otra llamada. Gracias por comunicarte. Que pases un excelente día. Espero que tu pregunta esté contestada. Veamos a quién más tenemos en la línea. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, gracias por atender mi llamada. Mi nombre es Alicia. Buenas tardes, Alicia. ¿Cuál es tu pregunta? Piaget ha sido uno de los autores con más influencia en los últimos años. Ha dado mucho de qué hablar y sus propuestas se han puesto en práctica en muchísimas partes de todo el mundo. ¿Qué opina usted, doctor Skinner, sobre la propuesta que hace Piaget acerca de las etapas del desarrollo cognitivo? Muy buenas tardes, Alicia. Me gustaría decirte que no solo yo, sino la mayoría de los psicólogos que, como yo, tenemos el placer de llamarnos conductistas, rechazamos la noción de que las personas pasen por una serie de etapas universales, ya que, como bien lo explicaba antes, las personas son afectadas por estímulos ambientales a los que son expuestos, y estos indudablemente varían de una sociedad a otra, incluso de una época a otra. No será igual la manera en que tu mamá te educó que la manera en que la educaron a ella. Sería interesante hacer un análisis de dichas etapas en la época contemporánea para saber si con todos los avances tecnológicos y diferencias en los modos de crianza de los niños, su desarrollo cognitivo coincide aún con la teoría de Piaget. ¿Qué hay de la crítica que existe sobre la negación de la existencia del libre albedrío? Mira, primero que nada te recomendaría que leyeras, y si ya lo leíste, releyeras, mi libro Más allá de la libertad y la dignidad, ya que en él explico claramente por escrito esta consecuencia lógica de los principios filosóficos en los que me baso. Si es el entorno y las consecuencias de los actos los que modelan la conducta, el ser humano simplemente no podrá ser libre, al menos si por libertad entendemos indeterminación, es decir, la capacidad para actuar independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor. La libertad es, pues, nada más que una ilusión muy alejada de la realidad, en la que cada acto está originada por unos desencadenantes ajenos a la voluntad de un agente que decide. Respondiendo a tu pregunta, el hombre no podrá ser libre mientras la sociedad nos determine cómo actuar, o nos dé las opciones
para hacerlo. Bien, el tiempo ha hecho de las suyas. Alicia, gracias por tu llamada. Espero te encuentres bien. Doctor, gracias por acompañarnos hoy en la cabina. Ha sido un placer tenerlo aquí. El placer ha sido completamente mío y agradezco a las dos jóvenes que nos llamaron. No se pierdan nuestro programa mañana en punto de las 6 de la tarde. Que pasen una excelente noche, Radio Escuchas. Recuerden que mañana habrá un programa especial con un invitado igual de especial, el psicoanalista Freud. Hasta mañana.